A continuación se estará haciendo la presentación del lado cliente en el proyecto de el puente de una sola vía para sistemas distribuidos. Tenemos el árbol de carpetas. En este caso tendremos la carpeta server, tenemos el readme, se ha cargado el video de la demostración dentro de la carpeta, el git.ignore para subir los archivos a GitHub y nos vamos a ir a la carpeta dashboard. Dashboard va a ser el cliente, va a ser la carpeta que va a contener los datos y los módulos para cliente. Tenemos la carpeta public donde se van a estar cargando todo tipo de imágenes y archivos que puedan servir de apoyo. Tenemos la carpeta de ruta, la principal del proyecto, y esta a su vez va a tener varios archivos que son parte de la instalación de React. Vamos a desplegar la carpeta source para que cargue y vamos a ver que hay una carpeta componentes. React trabaja por defecto con componentes. En este caso los componentes son como especie de material de código que se puede en teoría reciclar, es decir, se puede volver a ocupar. Entre los componentes vamos a ver que hay un componente carro, es decir, nos va a ayudar a ver en la parte del apartado de interfaz el funcionamiento de cada uno de los carros. Abrimos el archivo car.js ya que está utilizando JavaScript y vamos a ver que vamos a instanciar o a traer desde React tanto el useState como el useEffect. Vamos a traer también el WebSocket. Vamos a importar de la librería de iconos tvcar. Vamos a importar también tooltip de la librería tooltip del apartado del módulo. Vamos a tener una función llamada car, es decir, va a tener el mismo nombre que el archivo porque esto se va a este es el nombre del componente y nos indica que trabaja en base a un index. Esta constante va a recibir el mensaje enviado, el último mensaje y el estado de listo. Y se va a enviar al localhost en la posición, el puerto, 9001. Vamos a utilizar WebSockets y vamos a realizar el estado de data y el setData. Para eso utilizamos el useState y decimos que su estado es nulo. Utilizamos el useEffect para indicar para utilizar las funciones del setData y el data. El useEffect nos dice que si el último mensaje es diferente de nulo, es decir, si hay un mensaje que está leyendo, va a leer la constante de que está pasando de JSON, el último mensaje .data, es decir, que apunta al mensaje que se envió el último mensaje. Vamos a leer la data, es decir, vamos a actualizar la data. En este caso vamos a decir que lastMen6 y sendMen6 son las que se están pasando en la función. Luego vamos a establecer un estado de listo para el WebSocket. WebSocket, si está abierto y es diferente a data, entonces se va a enviar el mensaje por medio de JSON Stream File con el comando de que se genere un nuevo carro. Si el estado es igual a el WebSocket cuando está abierto y la data, entonces el mensaje que se envía va a ser preguntar si el carro puede pasar. Entonces estaríamos pasando en la función estado de listo, el mensaje que se envía y la data. Luego tenemos el estado de conexión que va a ser de tipo
array, de tipo lista en este caso, donde 0 significa conectado, es decir, son como códigos de error, donde 1 significa abierto, 2 cerrado y el cerrando, es decir, que ya casi pasa el auto a través del puente, y cerrado. Esto va a ser el estado bajo el que se está leyendo. Si es diferente de data, es decir, si no hay una data, entonces se retorna null, no hay un carro pasando en el puente. Ahora vamos a retornar la parte gráfica del componente. Tenemos un tipo de contenedor div. Vamos a tener los estilos integrados en la hoja. Nos va a decir que la posición del carro va a ser relativo, que a la izquierda se va a mostrar la data del cliente y su versión corriendo, es decir, si es falso o es verdadero que el carro está corriendo. Nos va a mostrar el progreso actual de la data al 100% bajo el índice que se está generando y nos indica que se va a presentar en forma de bloque, en línea. Luego tenemos la presentación de cómo se va a presentar el bloque, es decir, la línea por donde va, o el puente, la simulación del puente, y el ID del elemento que va corriendo. Luego tenemos tvcar, que en este caso va a ser un icono de un carro. Nos va a decir que el tamaño de la fuente para este icono va a ser de 64 píxeles, que el style va a ser de acuerdo a el color que se genere y que debe estar rotado, o sea, que al sufrir una transformación va a rotar, el carro se va a devolver. Luego tenemos con la librería Tooltip vamos a mostrar el ID, el estado del socket, cómo va a ser la conexión, el estado del puente, es decir, si hay algún carro esperando, dice enviando datos o esperando, es decir, según el estado del puente, si está ocupado o si está vacío. La velocidad a la que va corriendo el carro, el tiempo de espera, el número de veces que cruza el puente, y esto es todo el componente. Ahora vamos a ver el lugar donde se llama el componente dentro de la carpeta de source. Vamos a ir al app.js y podemos ver aquí se llama al componente carro desde la carpeta componentes. Tenemos esto que es para generar aleatorios, tenemos los iconos. Aquí importamos los estilos generales de la aplicación y el user state desde React. Aquí tenemos la función principal, que es la función app. Vamos a generar un estado para clientes y vamos a setear los clientes. En este caso es de tipo array. Manejamos la función cuando oprimimos un botón, que es handle click, es decir, cada vez que hagamos clic sobre un botón se va a generar un estado de cambio que va a llamar a esta función. El proceso es asíncrono y nos va a decir que vamos a setear la variable clientes y nos va a decir que si previos clientes es igual a previos clientes, entonces vamos a generar este otro elemento aleatorio. Vamos a retornar la interfaz, en este caso tenemos un contenedor y tenemos los estilos, tenemos display flex para el diseño responsive, flex direction, es decir, la dirección del flex, en este caso es en forma de columnas. El máximo del ancho, tenemos el margen, que por defecto es 0.
tenemos otro contenedor donde se van a mostrar los controles y nos dice la distancia que tiene con respecto al margen de la parte superior y un botón donde vamos a generar un nuevo cliente. Como ya lo mencioné, llama a la función handleClip, es decir, que cada vez que oprima un clic se va a generar un nuevo cliente con un valor de ID aleatorio y se va a añadir a la lista después del cliente previo. Entonces tenemos un nuevo contenedor que dice que es un puente. Tenemos los estilos, la dirección del flex es en forma de columna. Tenemos otro contenedor donde decimos que el alto es de 100 píxeles, el color del fondo es este que indica, la posición del display es flex, el ancho es de 60%, el contenido está justificado alrededor del espacio, el color del texto es este, los ítems se alinean al centro y la posición de los elementos es relativa. Luego vamos a tener la dirección de las flechas, como son iconos, tenemos un tamaño de fuente y vamos a tener luego el array donde van a estar corriendo los clientes. En este caso tenemos que utilizar la función map para poder llamar a los arrays y que se listen uno detrás de otro. Llamamos al componente car, le añadimos un keyof, es decir, una llave o una clave valor bajo la cual va a trabajar y se va a identificar, y un index que va a ser el número de identificación dentro del array. Entonces dentro de nuestra lista o map vamos a tener el cliente, es decir, la clave cliente, clave valor de cliente y el número de cliente que se está generando en el array. Y esto es todo. Exportamos la función y ya esta función se va a llamar dentro de el app. Del index.js. Si estábamos en el app.js, este va a ser el index.js donde se va a renderizar todo el contenido y se va a llamar a la función principal, que en este caso sería app.js. Tenemos constante root, es decir, la ruta de inicio va a llamar al React DOM. Para renderizar los componentes vamos a crear una root o una raíz. Vamos a llamar a documentos.getElementBy el root, ¿verdad? Vamos a renderizar el contenido y vamos a utilizar el read strict mode que nos va a ayudar a realizar la aplicación y poder verla como lo vemos desde el localhost. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.